o síndrome intestinal, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal no es algo frecuente en nuestro medio, pero no es frecuente porque no exista, sino porque no lo buscamos. Por eso es que los últimos sílabos hemos ido incluyendo esta patología para que ustedes tengan conocimiento, puedan diferenciar y puedan plantearlo como un diagnóstico diferencial, porque las estadísticas dicen que esta enfermedad en nuestro medio está yendo en incremento. Antes se decía que era raro y que era propio de países europeos, sin embargo ahora se ve que la prevalencia está llegando casi cercana a la que existe en países europeos. Quizá también juega un papel importante la migración. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, esta es una enfermedad crónica de causa autoinmune, es una enfermedad recurrente con varias recaídas, pero también con etapas de remisión completa de la enfermedad y que va a tener varios factores etiológicos, sean estos inmunes, sean estos genéticos, sean estos ambientales. Para que esta enfermedad se produzca debe haber un individuo genéticamente predispuesto. No puede haber enfermedad inflamatoria intestinal en un individuo que no está genéticamente predispuesto. Y ahora vamos a ver a qué se refiere esto. Cuando nosotros hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, no sé cómo regresar a la anterior ya. La enfermedad inflamatoria intestinal comprende dos grandes aspectos. Primero uno que es la colitis ulcerativa, ¿no? Y la enfermedad de Crohn. Sin embargo, existe en un inicio de la enfermedad, pueden haber cuadros que debutan con características de la enfermedad de Crohn o pueden haber cuadros que debutan con características de la colitis ulcerativa. Y a eso se llaman las colitis indeterminadas. Sin embargo, esto pasa en los estadios iniciales de la enfermedad, ¿no? Ya cuando la enfermedad se va estableciendo, va a tomar o características del colon de la enfermedad de Crohn o características de la colitis ulcerativa. Cuando nosotros hablamos de estas dos grandes formas de presentación, vemos que existen diferencias. Ustedes se han dado cuenta en todas nuestras clases que hemos ido hablando, hemos hablado siempre de diferencias, ¿no? Cada síndrome, hemos hablado de gastritis. La gastritis puede ser crónica, puede ser aguda. La crónica puede ser A, puede ser B, y cada una tiene sus características. De la misma forma, cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, no significa que nos lo vamos a aprender de memoria, sino que vamos a establecer diferencias. Dice, la colitis ulcerativa es relativamente más frecuente que la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa afecta exclusivamente al colon. En cambio, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que va desde la boca hasta el ano. En cualquiera de ese segmento, pues, de forma parchada, ¿no? Dice que la colitis ulcerativa está más frecuentemente desarrollado en países desarrollados e industrializados, al igual que la enfermedad de Crohn, pero en países subdesarrollados también han incrementado en los últimos años. Ambos tienen la misma edad o el mismo grupo etario, el primer grupo etario de 15 a 30 años y el segundo grupo etario de 50 a 70. Si tomamos en cuenta estos dos grupos etarios, la edad más prevalente va a ser alrededor de los 50 a 70 años. Es una enfermedad que es genética, incluso que hay gemelos monocigotos y ambos gemelos monocigotos tienen la enfermedad de Crohn porque existe una alteración en un cromosoma específico. Entonces, no puede desarrollarse enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa en cualquier individuo, sino en aquellos individuos que están genéticamente predispuestos. Es casi la misma prevalencia del hombre a la mujer. Hay factores que van a proteger o nos va a prevenir contra la colitis ulcerativa, como el tabaquismo, pero que pueden exacerbar o manifestar en la enfermedad de Crohn. Entonces, este es un gráfico muy importante cuando hablamos de enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal.
En esta patología existen múltiples factores etiológicos, ¿no? Hay factores ambientales que van a hacer los gatillos para despertar la enfermedad que está dormida ahí, que ya está predispuesta en este individuo. Hay factores inflamatorios, hay factores inmunológicos y hay factores ambientales. Todos estos tienen que coincidir o se van a activar en un individuo genéticamente predispuesto para tener la enfermedad, como cualquier enfermedad autoinmune. Cualquier enfermedad autoinmune sí dice que hay individuos genéticamente predispuestos. Dentro de los factores medioambientales, miren, nosotros tenemos uno importante que es el tabaco. El tabaco puede hacer que la persona que tiene enfermedad de Crohn, o sea, puede prevenir la aparición de la enfermedad de Crohn, pero puede exacerbar o puede hacer que se manifieste si se trata de una colitis ulcerativa. El uso de anticonceptivos orales es un factor de riesgo para ambos tipos, tanto para la colitis ulcerativa como para la enfermedad de Crohn. Es un factor de riesgo para que ésta se pueda activar. Al igual que el uso de AINES, también pueden ser factores de riesgo para poder presentar colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Cuando nosotros hemos hablado, hemos dicho hay factores ambientales, medioambientales, dentro de los más importantes son el fumar, la apendicectomía, el uso de los AINES, que son los factores medioambientales más importantes. Pero también hemos dicho hay factores infecciosos. Esos son factores que activan a la enfermedad, no que van a producir la enfermedad, sino es una enfermedad que ya está ahí, que en cualquier momento se va a manifestar y precisamente los agentes microbiológicos son los que van a activar esta enfermedad, ¿no? Dice, puede haber infección por un patógeno específico, pueden producir una alteración en los componentes de la microbiota intestinal o puede haber una alteración en su sistema inmune. A eso se llaman los factores microbiológicos. ¿Y qué factores microbiológicos podremos identificar en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa? En la enfermedad de Crohn, el germen principalmente implicado en la activación de este sistema es el Mycobacterium paratuberculoso. Por eso se dice que la enfermedad de Crohn y la TBC intestinal son bien parecidas y hasta la TBC intestinal le dicen que es el camuflador, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, acá está producido por el Mycobacterium paratuberculoso. Si es un Mycobacterium paratuberculoso, va a tender a formar granulomas, al igual que la enfermedad, que la TBC o la tuberculosis intestinal, donde van a formar granulomas, no caseificantes, ya acá granulomas caseificantes, ¿no? Por eso dice que el Crohn con la tuberculosis intestinal es su principal diagnóstico diferencial. Pero existen también otros factores específicos, como por el Mycobacterium cancer, el paramyxovirus, clamidia, listeria monocitógena, etcétera, que pueden activar a una enfermedad de Crohn. Muy por el contrario, en la colitis ulcerativa, los agentes microbiológicos que pueden activar esta son la E. coli enteropatógena, el diploestreptococo, la Shigella, ¿no? El Fusobacterium necrophorum, o sea, son agentes comunes. ¿Quién no ha tenido una disentería por Shigella? ¿Quién no ha tenido un E. coli enteropatógeno? Es un germen bastante común que incluso en personas inmunocompetentes puede estar presente, a diferencia de la enfermedad de Crohn, porque no es común que exista el Mycobacterium paratuberculoso. Generalmente se presenta en germen en sujetos inmunosuprimidos. Entonces, acá hay otra diferencia, aparte de las que ya hemos mencionado anteriormente, entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, ¿no? Acá hay otra diferencia. El agente patógeno en la enfermedad de Crohn, Mycobacterium paratuberculoso, y en la colitis ulcerativa, coli enteropatógena o Shigella.
También hemos dicho el otro mecanismo, aparte de hablar del agente patógeno identificado, es que producen una alteración en la barrera intestinal. Y este cuadro es bastante interesante para poder explicarles cómo es que se produce esta alteración en la microbiota intestinal. Ustedes saben que la microbiota intestinal está pues las células epiteliales, ¿no es cierto?, intestinales. Estas células epiteliales, como ustedes ven en el gráfico de la parte superior, dice, viene el microbio o el germen y la célula epitelial lo identifica y a través de sus mecanismos de defensa expulsa ese germen, ¿no? Si no, imagínense, si no tendríamos este sistema, esta barrera de defensa, pues todos los días tendríamos diarrea, ¿no? Pero no es así, o es que a veces ustedes van y comen, digamos, anticucho. Todos han comido anticucho, pero 2 personas de esas 10 tienen diarrea, náuseas, vómitos, ¿no? ¿Por qué? Por esto precisamente, porque el sistema inmunológico de cada uno de nosotros, nuestra barrera intestinal, nuestra flora intestinal es diferente, ¿no? Por X motivos que ahorita no lo vamos a ver. Entonces, por eso es que no todos pues vamos a hacer la enfermedad, porque no todos tenemos la misma barrera de defensa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn o en la colitis ulcerativa? Viene el germen hacia la célula epitelial y esta célula epitelial, que es una célula epitelial genéticamente predispuesta, no identifica como patógeno al germen, no lo identifica, muy por el contrario, lo ve como normal, como parte de su composición, y lo introduce dentro de la célula parietal, produciendo un daño, un edema, una inflamación de la célula epitelial. Entonces, pero para que esto suceda, tiene que ser una célula epitelial que está predispuesta genéticamente y que por eso no ha podido reconocer al germen, ¿no? ¿Y de qué factores genéticos hablamos? Hablamos de una alteración a nivel del cromosoma 16 en el brazo corto o en el brazo largo del cromosoma 16, y específicamente a qué alteración genética, al NO2-CAR15. Esa es la alteración genética más importante en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa, ¿no? Entonces, para que exista enfermedad inflamatoria intestinal tiene que haber esta alteración. Por eso se habla de individuos genéticamente predispuestos. Existen también, se han identificado otros factores genéticos que ustedes ven ahí en la tabla, pero el más importante, el que más prevalencia tiene es el que está en el cromosoma 16 y que se refiere al NO2-CAR15. Lo otro es, les había hablado algo en la diapositiva anterior, ¿no? Cuando hablábamos de los agentes patógenos. Dice una respuesta inmune deficiente. No es solamente el problema, pues, en la célula epitelial que no reconoce. Ustedes saben que el sistema inmune está compuesto por 2 tipos de respuesta inmune, la respuesta inmune inmediata y la respuesta inmune mediata. La respuesta inmune inmediata está dado pues por los macrófagos, las células natural killer, etcétera, ¿no? Que identifican al germen y lo expulsan. Esa es la respuesta inmediata. En cambio, la respuesta mediata está dado por los linfocitos T, por los linfocitos D, T, B y las células dendríticas, los cuales a su vez van a tener otros colaboradores que son el TH1, TH2 y otros, ¿no? Entonces, para que esto suceda, dije, para la respuesta inmune, estas células epiteliales que deben responder ante los agentes patógenos de forma eficiente, pues hacen que no haya una respuesta y que por lo ende no eliminen este germen patógeno. No eliminan al germen patógeno. Un ratito, por favor. ¿No? Entonces, como no lo eliminan, porque esta es una célula epitelial genéticamente predispuesta, porque existe una alteración a nivel de su cromosoma 16 en el receptor NO2-CAR15, entonces no lo eliminan, lo introducen como parte de su sistema, generando una respuesta inmune alterada.
Entonces, cuando nosotros hablamos de respuesta inmune, hemos hablado que existen dos tipos de inmunidad, ¿no? La inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata, dice la inmediata, están dados por los macrófagos, las células natural killer, y la respuesta inmunológica inmediata está dada por los linfocitos T, los linfocitos B y las células dendríticas. Entonces, este gráfico trata de resumir todo esto que hemos hablado. Dice, cuando viene el germen microbiológico, empezamos ya viendo todos los factores, no solamente los factores inmunológico, estamos viendo el factor microbiológico, estamos viendo el factor inmunológico con su respuesta innata y su respuesta adaptativa o su respuesta mediata, estamos viendo el factor genético porque son individuos genéticamente predispuestos, pero también hemos hablado de los factores medioambientales como por ejemplo el tabaco, la apendicectomía, etcétera, que van a hacer que estos gérmenes puedan actuar y desencadenar o activar la enfermedad. Algo que ustedes tienen que recordar, que les dije en la segunda diapositiva, los agentes microbiológicos no es cualquier agente microbiológico, o sea, no es que a mí me va a dar tifoidea y va a activar mi enfermedad. Hemos visto en el cuadro que existen agentes microbiológicos específicos que van a activar la enfermedad, ¿no? Y esos agentes microbiológicos específicos precisamente son pues estos que hemos mencionado, Mycobacterium paratuberculoso y E. coli enteropatógeno, ¿no? No es cualquier agente que activa esta enfermedad, ¿no? Nuevamente, esto es la célula de las células, todo lo que hemos explicado, cómo actúa la inmunidad innata, la inmunidad adquirida. Cuando nosotros hablamos de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, existen ciertas diferencias específicas entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad de Crohn, el sistema inmunológico que está implicado en esta enfermedad de Crohn son los linfocitos. O sea, la respuesta tardía, no la respuesta inmediata. Por eso es que esta enfermedad de Crohn, cuando veamos las características clínicas endoscópicas, no afecta solamente pues al colon, no afecta a donde va el patógeno, sino que genera una reacción en cadena que va desde la boca hasta el ano. ¿Por qué? Porque los linfocitos, sean estos T, linfocitos B, están pues en todo el sistema inmunológico, no están en una zona específica, ¿no? Y al alterar estos linfocitos TB, estos van a dar compromiso no solamente del tubo digestivo, sino también de otros órganos. Van a haber manifestaciones extra digestivas porque han actuado precisamente a nivel del sistema inmune inmediato o la respuesta inmediata. En cambio, la colitis ulcerativa, les he dicho al inicio, colitis, que significa colon, afecta solamente al colon y es porque ellos van a actuar sobre la respuesta inmune innata, la inmediata, la que sale primero, que son los eosinófilos, los macrófagos, las células natural killer. Ellos actúan directamente donde está el patógeno, en esa zona, que es precisamente en el colon. No dan un compromiso extenso. Entonces, como ustedes ven acá en la colitis ulcerativa, la inmunidad innata es la que está comprometida, comprometiendo primero los neutrófilos, eosinófilos, los basófilos, los macrófagos, las células natural killer. Por eso su compromiso se limita exclusivamente al intestino grueso o al colon. Miren que este es un cuadro comparativo, como en todas las clases que hemos tenido, hemos hecho cuadros comparativos
para poder diferenciar entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Dice, endoscópicamente, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener inflamación continua, úlceras, hemorragias, etcétera, solamente en el colon, sea por partes o en todo el colon, pero solamente en el colon. En cambio, la enfermedad de Crohn, dice, es una lesión segmentaria. Aftas, úlceras lineales, en empedrado no friable. ¿Qué quiere decir eso? Que es una lesión que va desde la boca hasta el ano y que puede manifestarse a través precisamente de fisuras anales múltiples, fístulas anales, úlceras bucales, boca-ano, va desde la boca hasta el ano. Y hemos visto por qué es esto, porque hay un compromiso del sistema inmunológico mediato que está dado por los linfocitos T, B y las células dendríticas. Laboratorialmente, desde el punto de vista inmunológico, se diferencian porque la colitis ulcerativa es positivo para los P-ANCA y la enfermedad de Crohn es positivo para los ASCA. Radiológicamente vamos a ver una afectación continua del colon en la colitis ulcerativa y una afectación segmentaria parchada en la enfermedad de Crohn. Otra diferencia específica es la histología. Dice, la histología, afectación de la mucosa, pérdida de las células caliciformes y destrucción de la crista. Acá la lesión característica de la colitis ulcerativa es la criftitis. Y vamos a regresar a la diapositiva anterior. Miren, esta es la colitis ulcerativa. ¿Qué dice acá? Donde están varios neutrófilos, macrófagos, criftitis. Esa es su característica principal. Si ustedes tuvieran una biopsia y en la biopsia leen criftitis, eso es una colitis ulcerativa porque ese es su hallazgo patognomónico. En cambio, en la enfermedad de Crohn, dice, es un compromiso transmural, o sea, ataca todas las capas del intestino, mucosa, submucosa, hasta la muscular. En cambio, la colitis ulcerativa ataca la mucosa y submucosa y de ahí no pasa, ¿no? Dice, acá se caracterizan por presencia de granulomas no caseificantes. ¿Qué les había dicho en la tuberculosis? Hay granuloma caseificante, precisamente porque el Mycobacterium paratuberculoso era su activador, y en la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Entonces forman granulomas no caseificantes, que es la forma de diferenciarlo con la tuberculosis. Más diferencias, dice, colitis ulcerativa afecta solamente el colon, ya sea un solo segmento o todo el colon. La enfermedad de Crohn es un compromiso segmentario, parchado, transmural, que puede comprometer desde la boca hasta el ano. Es un compromiso transmural. Varios cuadritos de diferencia entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Vemos acá un gráfico, el primer gráfico es mucosa normal, lo que vemos en el colon, ¿no? La capa mucosa del colon es bastante delgada y deja traslucir la capa submucosa, donde están los vasos sanguíneos, el plexo mientérico, etcétera, ¿no? En estadios iniciales, miren, en colitis ulcerativa puede que se pierda todo este patrón vascular que nosotros estamos viendo en la primera figura, puede que haya úlceras lineales, superficiales, o empiece a formar una especie de pseudopólipos, pero más allá no va a ir, compromete mucosa, submucosa y ¡pum! A diferencia de la enfermedad de Crohn, donde sí vamos a poder observar a diferencia de la enfermedad de Crohn, donde sí pues vamos a observar que compromete, son úlceras mucho más profundas, comprometen capas profundas del colon. Otras manifestaciones, hemos hablado desde el punto de vista radiológico, laboratorial, colonoscópico, etcétera, que existían diferencias. Ahora vamos a hablar diferencias entre las manifestaciones digestivas. La colitis ulcerativa, su principal síntoma es el sangrado, es una diarrea disentérica, diarrea con moco y sangre.
Ese es su principal hallazgo patognomónico en la colitis ulcerativa. Se va a acompañar de signos rectales como el pujo, como el tenesmo, como la sensación de evacuación incompleta. En cambio, en la enfermedad de Crohn, el síntoma primordial, principal, no es la diarrea con moco y sangre, es el dolor abdominal bajo, crónico, cólico bajo y crónico. Ese es su principal síntoma, sin causa aparente, asociada a una baja de peso. Hay otros hallazgos que también va a diferenciar de la colitis ulcerativa. Les decía, en el ano, esto es una enfermedad boca-ano. En el ano voy a encontrar fisuras múltiples, fístulas, abscesos, voy a encontrar úlceras anales, úlceras bucales, como si fuera un proceso de herpes viral, ¿no? Parecido, pero no lo es. Entonces, esta es otra de las diferencias. La colitis ulcerativa debuta con diarrea con moco y sangre, y la enfermedad de Crohn va a debutar con dolor abdominal crónico bajo y una especie de dolor, baja de peso, de forma inexplicable. Ambos, tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn, van a tener manifestaciones extra digestivas, porque esta es una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, pueden presentar eritema nodoso, pioderma gangrenoso, que es una de las complicaciones más comunes, el eritema nodoso, epiescleritis, colangitis esclerosante primaria, espondilitis y sacroileitis, etc. Este es un gráfico donde vamos a ver el eritema nodoso, las piernas, ¿no? Lesiones pápulas redondeadas dolorosas. Este es el pioderma gangrenoso, que primero inicia como un eritema nodoso y que poco a poco puede ir progresando, que es una manifestación extradigestiva de la enfermedad de Crohn. La sacroileitis bilateral también es otra manifestación extradigestiva de la enfermedad inflamatoria intestinal. Miren, esta es la boca y hay úlceras en la mucosa yugal, y este es el ano, la imagen que está al costado. Miren, múltiples fisuras, ¿no? Hasta pareciera, bueno, no sé si ustedes han visto en las personas homosexuales que tienen relaciones contra natura, ¿no? Así tienen múltiples fisuras perianales, ¿no? Hasta pareciera eso, pero cuando revisamos bien, no es pues consecuencia de esto, sino que es parte de la enfermedad. Nuevamente, en un cuadro diferenciando ambos, todas las manifestaciones extradigestivas pueden estar tanto en la colitis ulcerativa como en la enfermedad de Crohn. Para hacer el diagnóstico de colitis ulcerativa, este diagnóstico, aparte de la clínica, es un diagnóstico histológico. Nosotros tenemos que hacer un examen de colon, identificar las lesiones patognomónicas en ambos tipos de enfermedad. Por ejemplo, hemos dicho en la colitis ulcerativa, el signo patognomónico es la cristitis. En la enfermedad de Crohn, el signo patognomónico es el granuloma no caseificante y su compromiso transmural, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros veamos. Nuevamente una imagen, aquí está el colon normal. Podemos encontrar múltiples úlceras lineales, úlceras circunferenciales, lesiones pseudopolipoideas. En la enfermedad de Crohn vamos a encontrar lesiones aftoides, úlceras profundas, ¿no? Pérdida del patrón vascular. En la radiología, si yo le hago una radiografía con contraste, pues en la colitis ulcerativa solamente se va a ver un engrosamiento, un edema a nivel del colon, ¿no? Por eso habla de colitis ulcerativa, ya sea de forma total o de forma parcial. Y en la enfermedad de Crohn vamos a ver pues en un tránsito intestinal que hay un compromiso segmentario. Miren acá el gráfico de enfermedad de Crohn, parece una salchicha. El colon no es una salchicha, miren el colon normal que está al costado, ¿no? Entonces, ¿por qué es esa salchicha? Porque las zonas de estrechez son las zonas comprometidas por la enfermedad de Crohn. Por eso dice que el compromiso en la enfermedad de Crohn no es continuo, es parchado, es segmentario. Hay partes del colon que están comprometidos, partes que están sanos.
¿Cómo hacemos el manejo? Primero hay que saber nosotros diferenciar, y se han dado cuenta que acá no solamente va a depender de la biopsia, sino de la clínica, de la forma de presentación, del agente microbiológico que ha podido activar esta enfermedad. Entonces acá nosotros tenemos que tener en cuenta dos momentos del tratamiento. Uno es inducción de la remisión, cuando ha debutado el paciente, está con toda la sintomatología, y el otro mantenimiento de la remisión, cuando ya hemos logrado controlar a la enfermedad y ahora vamos a hacer una terapia de mantenimiento para evitar las recaídas, ¿no? Hemos dicho al inicio, es una enfermedad crónica con recaídas y remisiones. Acá también hay diferencias en el tratamiento. Es de los pacientes que tienen colitis ulcerativa responden mejor a los derivados de los 5-ASA o 5-aminosalicilatos. ¿Qué son los 5-aminosalicilatos? Son la sulfasalacina, la mesalacina, y que pueden, dependiendo de la severidad, estos 5-ASA pueden asociarse a los corticoides, y si el paciente no responde se va a dar inmunomoduladores, y si el paciente no responde se le puede dar anticuerpos antimonoclonales, ¿no? En cambio, en la enfermedad de Crohn dice que los 5-ASA, los 5-aminosalicilatos pueden o no pueden mejorar, que acá el paciente que tiene la primera fase donde está con toda la sintomatología, es mejor darle corticoides y antibióticos. Y si el paciente no responde, inmunosupresores, y si el paciente no responde, anticuerpos monoclonales, que lo vamos a ver más adelante en un gráfico. Y como yo digo, pues, como yo sé que a este paciente lo voy a tratar como inducción de la remisión o como terapia de mantenimiento. Para eso yo tengo que hallar su índice de severidad. Y el índice de severidad yo lo voy a hallar con este cuadrito que son los criterios de Trulov y Witt. Ese cuadrito dice, toma en cuenta el número de deposiciones por día, si es que el paciente tiene anemia, si es que el paciente tiene taquicardia, su velocidad de sedimentación globular y su proteína C reactiva. Toma en cuenta eso, este cuadrito le da una puntuación. Entonces, cuando yo voy a usar inducción de la remisión, o sea, estoy haciendo una terapia de ataque para conseguir el control de los síntomas, tengo que estar en un índice de Trulov de moderado a severo, ¿no? Para eso me sirve, para ver qué terapia de ataque voy a usar. Y miren acá en este cuadrito de la enfermedad de Crohn, que hemos dicho, ¿no? En la enfermedad de Crohn, el uso de 5-ASA puede o no puede funcionar. Dice acá, según el índice de Trulov, si es un índice de Trulov alto, es moderado a severo, entonces el paciente, ¿qué debe hacer? Si es moderado a severo, primero tiene que iniciarse de frente corticoides, altas dosis, 1 miligramo por kilogramo de peso por día, y usar 5-aminosalicilatos de tipo oral. Si el paciente dice mejora, entonces le voy a retirar los corticoides y lo voy a mantener con 5-ASA. Si el paciente no mejora con los 5-ASA, paso a los inmunomoduladores o inmunosupresores. Si el paciente no mejora, paso a los anticuerpos monoclonales. Muy por el contrario, dice, si el paciente, a pesar que yo le estoy dando corticoides, 5-ASA, no mejora, ya no le voy a dar oral, voy a pasar de frente a los corticoides endovenosos. Si el paciente no mejora, voy a pasar luego a los inmunosupresores. Si el paciente no mejora, los anticuerpos monoclonales. Si el paciente no mejora, tendrá que ir a cirugía. En algún momento yo les dije, la cirugía no es la solución. Problema no es llegar a la cirugía, nosotros debemos evitar en lo posible que cualquier paciente vaya a cirugía. Miren la colitis ulcerativa, decía, los que mejor responden en colitis ulcerativa, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son los pacientes, o los pacientes que mejor responden a los 5-ASA o 5-aminosalicilatos son los pacientes con colitis ulcerativa. ¿Y a quiénes voy a tratar? Al paciente que tenga una colitis ulcerativa severa
le tengo que dar 5-ASA asociado a corticoides. Si el paciente no responde, voy a darle inmunosupresores. Si el paciente no responde, anticuerpos monoclonales. Si la enfermedad es leve o distal y solo compromete el colon distal, recto, sigmoides, puedo darle 5-aminosalicilatos tópicos o puedo mezclar 5-aminosalicilatos orales con corticoides tópicos, ¿no? Y luego paso a una terapia de mantenimiento. Entonces, ¿por qué es importante el índice de Trulov en términos concretos para determinar el manejo que yo voy a hacer? Si el paciente tiene una enfermedad moderada, severa, yo tengo que darle de arranque terapia combinada, corticoides y 5-ASA. Si es una enfermedad leve, con una terapia de mantenimiento de 5-ASA o 5-aminosalicilatos es más que suficiente para controlar sus síntomas. ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad inflamatoria intestinal? El megacolon tóxico es su complicación más temida, porque está tan dilatado el colon que puede perforarse o puede reventar. Entonces, cuando nosotros sospechamos de eso, tenemos que estar tomándole radiografías de colon para ver y medir el diámetro del colon transverso. Si ese diámetro del colon transverso es más de 6 centímetros, es un megacolon tóxico. Entonces tendremos que ver la forma de controlar todo eso, ¿no? Si es un megacolon tóxico y hay trastornos hidroelectrolíticos o del medio interno, hay que controlar. Si hay un proceso infeccioso, hay que controlar con antibióticos de amplio espectro. Si existe alguna otra situación, hay que controlar. Si al final nosotros vemos que el megacolon tóxico está progresando y el diámetro del colon transverso es más de 6 centímetros, tendrá que ir a una cirugía. Miren que eso es el último paso, ¿eh? La cirugía no es la solución a todo, es lo último que se hace en un paciente. Y se ha hablado también el riesgo de cáncer de colon en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Estos pacientes tienen más riesgo, dice que hasta 10 veces más riesgo que una persona normal de desarrollar cáncer de colon. Por eso es que les hacemos un seguimiento estricto para poder detectarlo a tiempo. Entonces, en resumen, hemos dicho que esta es una enfermedad que en los últimos años está incrementando en nuestra región porque muchas veces han pasado desapercibidos, un aspecto. El otro aspecto que tenemos, somos una ciudad, un país altamente cosmopolita y que tenemos gran parte de la migración europea hacia nuestro país, lo cual hace que haya un contacto más íntimo y haya ya descendientes de estas personas con personas o habitantes de nuestra localidad, y eso también aumenta nuestro riesgo de tener esta enfermedad autoinmune que antes se decía era propia de Europa, pero que ahora se ve que es en todas las regiones, ¿no? Hemos visto que es una enfermedad multifactorial donde intervienen factores inmunológicos, factores medioambientales, genéticos, ¿no? Y que el individuo debe ser genéticamente predispuesto para poder desarrollar esta enfermedad. Y dice acá, los tratamientos deben ir dirigidos a mejorar el sistema inmune y mejorar la barrera epitelial. Por eso es que damos estos corticoides, damos los derivados de los 5-aminosalicilatos y mejoramos y fortalecemos la flora intestinal, porque hemos visto que el que desencadena todo esto es precisamente un patógeno específico, no es cualquier patógeno. Muy bien, hasta ahí. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, duda, comentario? ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario? Hemos visto en toda la exposición comparaciones, no se trata de aprendernos de memoria, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Hay cosas puntuales que nosotros debemos recordar y cómo debemos reconocer. Un paciente con colitis ulcerativa es un paciente que viene
con afectación del colon, específicamente con diarrea, con moco y sangre. Un paciente con enfermedad de Crohn es un paciente que tiene un dolor abdominal cólico bajo, crónico, asociado a bajo de peso sin causa aparente, ¿no? Hemos visto también que uno está relacionado a los PANCA, ¿no? Que es la colitis ulcerativa. Hemos visto que la colitis ulcerativa solo afecta al colon. Hemos visto además en la radiografía de esófago de colon que hay una afectación continua. En cambio, en la enfermedad de Crohn hemos visto que afecta de forma parchada a todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, ¿no? Que hay fístulas, hay fisuras anales múltiples, hay fístulas, úlceras orales, igual que en su diagnóstico, ¿no? Que hay dolor abdominal crónico asociado a baja de peso. ¿Hasta ahí ustedes tienen alguna pregunta? Doctora. Adelante. Para lo que es la enfermedad de Crohn, también podría, con la aparición de úlceras de ese tipo, también podría ser propenso para la aparición de cáncer. Claro, cualquiera de las dos, tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn, que están relacionados con el sistema inmunológico, ¿no? Son más propensos a desarrollar cáncer de colon. Dice, tienen un riesgo de 10 veces mayor a una persona que no tiene enfermedad inflamatoria intestinal de tener cáncer de colon. Por eso es que hacemos el seguimiento. Y a veces cuando detectamos cáncer de colon, muchas veces nos damos cuenta que su origen fue una enfermedad inflamatoria intestinal que pasó desapercibida. ¿Alguna otra pregunta? No, sí, doctorita, pero no es en cuanto al tema de exposición, sino que mis compañeras le piden que por favor si nos podría pasar sus diapositivas para estudiarlas. Ahorita lo paso al grupo. Está bien, gracias, doctorita. Muy bien, chicos, si no hay más preguntas, la próxima clase nos vemos. Nos falta avanzar con patología perianal, nos falta patrones bioquímicos hepáticos, después tenemos la exposición de vuestros compañeros y ya nos faltan muy pocos temas en realidad para terminar, como 5 o 6 temas. Si no hay más preguntas, podemos terminar la clase. No te olvides alcanzarme la lista, por favor. Sí, doctora, ya se la voy a pasar. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches.